Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo un día más desde la región de Murcia, en el país de España. Y quiero compartir con vosotros acerca de los narcisistas en la iglesia. Antes me gustaría aclarar que la iglesia no es un edificio o un lugar, sino el cuerpo de Cristo, los creyentes genuinos que han creído y lo han recibido y que conforman su cuerpo. Y todo su cuerpo, cada parte tiene una función y su cuerpo tiene la mente del Señor y en su multiforme gracia cada uno pues tiene su ministerio, su propósito. Y sí que bueno, estarán los cristianos de Murcia, los cristianos de tal ciudad, que son parte de su cuerpo, pero no en sí es un edificio. Y yo que vengo de una cultura católica aquí en España, donde se le llama catedral, iglesia, a un edificio, pues en Hechos 17, versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando yo leí esto, fue como wow. Cuando empecé a conocer del Señor, como Él dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y la mejor manera de conocer de su voluntad es leyendo las Escrituras, pues pude ver cuánta falsedad, cuánta falsa doctrina, cuánto se abusa en nombre de que tienes que ir a la iglesia, como que tienes que ir cuando no, lo que significa realmente tú eres iglesia y tú eres el templo del Santo Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesucristo. También hay un pasaje bíblico que dice: hay que congregarse, no dejar de hacerlo como muchos lo hacen, y más cuando está cerca el tiempo de la venida del Señor. Y está claro que queremos reunirnos con creyentes y que habrá trigo y que habrá cizaña, falsos hermanos, falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, pero no tenemos por qué someternos, como dice Gálatas, que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2, versículo 4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo se nos reduce a esclavitud? Llevándonos al pecado. Cristo dijo: el que peca, esclavo del pecado es. Pero el que está conmigo y en mi gracia puede tener un tropiezo, pero no lo practica y es libre. Dice: los cuales ni por un momento accedimos a someternos, porque este tipo de personas que se introducen a escondidos y que quieren reducir a esclavitud, aquí en este contexto hablaba de la circuncisión, pero en los tiempos de hoy en día podemos sacar un poquito de luz de este pasaje e intentan esclavizarnos por medio del legalismo o a la inversa por medio del libertinaje, donde la gracia se convierte en que puedes pecar todo lo que te dé la gana y no pasa nada, o en falsa doctrina, como en mi caso antes de conocer al Señor, que vengo de la cultura católica, donde se hace ese Dios de yeso, de cemento, de madera, las esculturas que van en contra del segundo mandamiento de Dios. Cristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el segundo mandamiento de Dios es: no te harás escultura, ni imagen, ni semejanza de nada de lo que está abajo en la tierra, ni arriba en los cielos, ni en los mares. Ni las servirás, ni te inclinarás a ellas. Recuerdo que el psicópata integrado que me abusó, que iba con fachada de católico, que sacaba pasos de procesiones, que besaba el cemento de los pies de lo que llamaba Cristo, porque eso no es Cristo. Cristo está aquí en espíritu, su Santo Espíritu, y es el dueño de toda la tierra y está al poder de Dios a la diestra, y todas las cosas son sujetas a Él. Y no necesitamos ningún objeto para acercarnos, sino por medio de la fe nos acercamos al trono de la gracia. Así que ya por ahí tenemos falsa doctrina, donde hay curas psicópatas, narcisistas psicópatas, que te llevan a ese pecado de la idolatría por medio de estas figuras.
Pero luego es que tenemos, en lo que también se llaman congregaciones evangélicas o cristianas, donde ese Dios de cemento se le hace pero en carne, donde idolatran al pastor, al líder, y lo ponen por delante de incluso el fundamento de Cristo y sus mandamientos. Y esas personas empiezan a recibir los mandamientos de los hombres como si fuesen de Dios. Mas luego en estos sistemas donde hay narcisismo, es un funcionamiento coercitivo donde se abusa de las personas, de su tiempo, bajo el concepto de tienes que servir a Dios. Y servir a Dios es guardar sus mandamientos y el propósito específico que a ti te haya dado. Y ellos, desde ese narcisismo, se apacientan a sí mismos, como dice Ezequiel, que os invito a que lo leáis, donde Dios reprende a los pastores que espantan a sus ovejas. Cristo dijo, habrá un pastor y un rebaño. Y en los Salmos de David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Agárrate a él, si puede ser que estés bajo un sitio guiado en narcisismo, donde ellos son todo, tienen sus monos voladores, las personas por ignorancia o porque tienen el mismo trastorno se someten a ellos y atacan quizás a la víctima verdadera, al chivo expiatorio, donde se dan frases y hechos repetitivos y doctrinas que te infunden miedo o obligación. Vas a ir al infierno, si sales de aquí es porque no eres de nosotros, el diablo te va a machacar si sales de la cobertura. ¿Qué cobertura? O sea, la cobertura está bajo las alas del Omnipotente, bajo Dios, bajo estar caminando su camino, el camino de Cristo. Dice, fuera de mí nada podéis hacer, pero el que permanece en mí, mucho fruto llevará. Cristo es el camino y Él nos puede guiar, nos puede corregir, nos puede exhortar por medio de su palabra y con su Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad y que nos recuerda todo lo que Él dijo. Pero a veces las personas que se oponen a eso y siguen antes lo que dice el hombre, en vez de escudriñar las Escrituras, porque hay pastores narcisistas que cuando llega una mujer que tiene un marido narcisista, como él también es narcisista, no le interesa que se exponga lo que ese hombre le hace a la mujer y le dice, vete, tienes que orar más, sométete a tu marido, la Biblia prohíbe el divorcio y eso es un error. Cristo dijo que no hayan divorcios por cualquier causa, por vuestra dureza de corazón. Más un narcisista, una persona de segunda de Timoteo 3, la instrucción es a esto se evita. No sométete más, ora más por ellos, o Dios lo va a cambiar. Dice que son implacables, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no guardan de sus mandamientos, porque para amar a Dios hay que guardar de sus mandamientos. Puedes tener un tropiezo, pero no vivir en práctica de la violación de ellos o la transgresión de ellos. Y Él te va formando con su Santo Espíritu en esa santificación, te va purificando y todos estos sistemas evitan que se dé ese proceso porque te empiezan a desviar y se empieza a caer en el error que dice Apocalipsis 2:20. Tú, que toleras a Jezabel, que seduzca a mis siervos y los desvíe a servir a sus dioses. Esto me pasó en la última congregación que estuve, donde el pastor era genuino y un verdadero creyente. Ahí pude confesar mi fe públicamente y recibir mi bautismo en agua. Mas tuve que salir porque al estar vinculado a una persona narcisista, pues todo se desviaba un poco a su temática y a esa guianza de Jezabel, donde habían prédicas donde lanzaba indirectas por medio del silbato de perros. Sabemos esta técnica que hacen los narcisistas, donde se me decía que yo no traía nada nuevo, no podía realizar mi ministerio, donde estaba incómoda por todas esas indirectas y no recibía el apoyo ni siquiera del pastor, porque claro, al ser su mujer, pues a quién iba él a apoyar. En la anterior congregación se me decía nada más entrar, ¿en qué puesto te ves en esta iglesia? Que ya he dicho antes que no se llama iglesia, un sitio. Y yo ni siquiera sabía ir bien el propósito de Dios para mi vida. En estos sitios verás que no puedes realmente realizar tu propósito, que no hay sana doctrina,
que no está guiada bajo el espíritu de Dios, sino, como dice segunda de Apocalipsis 20, tú que toleras a Jezabel y dejas que los desvíe, que los seduzca, que los guíe a lo suyo. En estos lugares también se usa mal el tema de Jezabel, donde solo se atribuye a mujeres que se visten con mucho maquillaje o que van muy sensualizadas, cuando esto se puede dar en una persona que viste con total modestia, se puede dar en un hombre que pueda estar influenciado, incluso poseído. Este mensaje a esta iglesia, eso está aconteciendo hoy muchísimo. Y en estos lugares, para que sigas bajo su yugo, como dice Pablo, ¿no?, que ni por un momento accedimos a someternos, pero ellos quieren reducirnos a esclavitud por medio de mandamientos de hombres que no son mandamientos de Dios, donde oprimen a la gente con lo del tema de la modestia radical, el legalismo, el abuso del tiempo, haciendo casa de negocios, como dijo Jesucristo, vosotros hacéis casa de negocio, donde te dicen perdona más, se abusa de la doctrina del perdón sin entender y sin aclarar que el perdón y la reconciliación no es lo mismo, si no, no existirían dos palabras diferentes. Reconciliación y perdón no es lo mismo. El mismo Dios ha perdonado a toda la humanidad, aún ha muerto por los impíos y piadosos, todos pecadores, pero hay corazones piadosos y corazones impíos, lo que hoy la ciencia llama narcisismo y empatía. Por ambos ha muerto el Señor y los ha perdonado. Mas Él dijo, arrepentíos, que quiere decir cambiar. No hay reconciliación si tú no te vuelves al Señor, si tú no cambias de tu camino al suyo y te dejas transformar. La profecía de 2 de Timoteo 3 dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen el entendimiento corrompido y una fe reprobada. Y estas personas están actuando llamando congregación cristiana o iglesia católica, como tú lo llames, pero que realmente son falsa doctrina, sectas, instituciones religiosas con un sistema coercitivo y narcisista. Y te dicen, es que tienes que congregarte, la Biblia lo dice, pero también dice que revisemos cuál ha sido el resultado de la fe de los que guían, de los pastores. Y si yo veo que el resultado de la fe de esa persona es que tiene una mujer narcisista, que está criando a hijos narcisistas, que se está desviando toda la congregación, como en Apocalipsis 2:20 dice, pues salí y me senté sola y Dios me consoló por medio de Jeremías 15:17, donde el Señor me dijo justamente lo que sentía en mi corazón. Dice, no me engreí a causa de la profecía que Él me ha dado, 2 de Timoteo 3, dice, sino que me senté sola porque me llenaste de indignación. Y más adelante el Señor me dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. O sea, sentí ese consuelo y os lo comparto para si habéis salido de un sitio abusivo, coercitivo, donde no se os está dando apoyo, ayuda, donde a lo mejor tenéis una pareja narcisista y el pastor te dice, vete y ora más por tu matrimonio. O vete y sométete más a tu marido porque él es narcisista o por ignorancia, que también puede ser, ¿vale? Vete y siéntate sola con Dios, pregúntale a Él, que Él te revele, que Él te traiga de información, de conocimiento, de ciencia, de las Escrituras, con su Santo Espíritu te guíe a toda la verdad, que es la función del Santo Espíritu de Dios, y te recuerde todo lo que Cristo ha dicho. Porque Cristo no es solo el Cordero que se entregó sin abrir su boca. También fue una persona que exponía lo mal hecho, que se defendía, que cuando le golpearon en una mejilla le dijo, si he dicho algo malo, ¿por qué? Dime qué he dicho y si no, ¿por qué me golpeas? Defendiendo sus derechos. Porque hay muy mala interpretación del perdona 70 veces 7, pon la otra mejilla. Eso es una inclinación a... El mensaje central es no te vengues, porque en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente, y ahora el Señor te dice, deja la venganza en mis manos. Eso es lo único que quiere decir esos mensajes. Pero que te quedes a soportar que te dañen, Cristo mismo cuando lo querían despeñar por un acantilado decía, y pasó por en medio de ellos y se fue. O dice, o ya no iba abiertamente por aquellos lugares porque lo querían prender. Y se protegía y huía y se iba.
y salía de donde no le recibían y no pudo hacer muchos milagros en todas partes a causa de la incredulidad. Tenemos todo el ejemplo de su vida. Y Pablo dijo, ¿alguno osará o será osado en decir que va a morir por alguien? ¿Te vas a poner en las manos de un narcisista que te destruye y que te mata por algo vano, que es un sacrificio vano? No es que el ejemplo de Jesús, no, el ejemplo de Jesús, Él es el Salvador, no tú. Él dejó más cosas en su vida para seguir su camino. Él es el que verdaderamente te puede guiar, sí, cuando agachar tu cabeza, no tener en cuenta la falta de alguien, o cuando te está diciendo sal que te va a destruir, sal que es una persona narcisista de 2 de Timoteo 3, implacable, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidora, calumniadora, amadora de sí misma, avara, ingrata, réproba en cuanto a la fe, de entendimiento corrompido. Dice, donde los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todo eso está en la profecía de 2 de Timoteo 3, que dice que serían tiempos peligrosos por causa de ellos y que sería de los últimos días. Así que bueno, pues espero que esto os sirva, os dé un poco de luz. Os recomiendo Paula de Cristianos contra el abuso narcisista, que habla de los pastores narcisistas o por qué no recibimos ayuda eficaz en las iglesias. Y quería compartir un poquito, ¿no?, una mezcla entre lo que he vivido en mi propia experiencia en estos lugares, que no añado despropósito alguno a Dios porque gracias a esas vivencias hoy puedo dar testimonio de todo esto, y también para daros un poco de guía, ¿no?, al canal de Paula de Cristianos contra el abuso narcisista y a vuestra propia relación con Dios. Claro que es bueno que nos congreguemos, pero también tenemos que analizar y discernir si ese sitio es apto para congregarnos, para reunirnos, si podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, si está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios o se está desviando y se está dejando y tolerando al espíritu de Jezabel, como dice Apocalipsis 2:20, si se está cayendo en el pecado de la idolatría, donde ya no es como esa falsa doctrina que hace figuras, esculturas de madera, de yeso, donde se lleva esa idolatría, donde para acercarnos a Dios hacen como hizo Aarón, que creó un becerro de oro, para acercarse a Dios, y eso no es necesario. Dios lo dice claramente, dice, cuidar mucho vuestras almas, dice, porque cuando os aparecí detrás de ese torbellino, dice, no había ninguna imagen detrás, no podemos hacernos imágenes, es el segundo mandamiento. Pero claro, en estos sitios, congregaciones evangélicas, a veces sectas, parece ser que se está libre de eso, de las figuritas, pero luego se hace la figura de carne y se cae en la idolatría del líder, del pastor, donde va antes lo que esa persona diga que lo que dicen las Escrituras, que lo que dice Cristo, que lo que te revela a ti el Santo Espíritu en cada situación. Y viene a ser lo mismo. Como dice una chica que habla de abuso espiritual, Selene Amador. Bueno, amigos, espero haber contribuido y que sea de bien y que sea de luz. Si os ha gustado podéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido. Y os mando un beso muy fuerte, un abrazo, y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Recuerda que Jehová es tu pastor y nada te faltará, y que Cristo dijo, y habrá un rebaño y un pastor, y el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. No te limiten 4 paredes, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino en el templo de cada persona. Dice, somos templo del Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe genuina y de recibir a Jesucristo.